¿Qué tal, hermanos? Muy buen día, espero que estén muy bien. Reciban todos un saludo. El día de hoy continuaremos con la serie de los atributos de Dios. La lección de hoy será la de la bondad de Dios. Este es un tema del que sinceramente no me considero digno de hablar y realmente no es que haya temas de los que sea digno de hablar y temas de los que no sea digno, porque pues yo sé que realmente no soy digno de hablar de ningún tema en el que torpemente suelo llegar a hablar tanto en las reuniones físicas como acá por medios virtuales, mm, como cuando nos hemos visto, pero estaba reflexionando en ese tema y me sentí conmovido al pensar en cómo Dios ha mostrado en múltiples ocasiones su bondad en mi vida. Y bueno, no es que pretenda yo hablar acerca de mis experiencias personales o de mis am, las vivencias que he tenido, porque no servirían realmente pues de nada para ustedes. No sé, de edificación verdadera para la iglesia, sino que al contrario, espero que veamos este tema y podamos todos entender de una forma más clara la bondad de Dios. A veces puede ser un tema que pudiéramos, pues sí, pecar, ¿no? De verlo y pensarlo como un tema, pues como de escuela bíblica o algo como de el ABC y una materia que ya dominamos y a veces llegar a incluso menospreciarla, ¿no? Pero la verdad es que si Dios la dejó clara para su pueblo es con un propósito y pues hay que sacar el mayor propósito a ese tema. Este, digamos, en resumidas cuentas, pudiéramos decir que la bondad de Dios nos dice que Dios es bueno y ya. Pero trataremos de entender más a profundidad lo que esto significa. Sabemos que sí, Dios es bueno, sabemos que sí, para siempre es su misericordia, pero a veces esos, esas verdades podemos llegar a menospreciarlas y obviarlas y no darles el valor que merecen realmente. Ahora sí, comenzando con el tema. El texto que tendremos como base será el Salmo 136.1. Salmo 136.1 dice, alabad a Jehová porque es bueno. Alabad a Jehová porque es bueno. Algo que mencionamos cuando veíamos el tema de la omnipotencia de Dios fue que Dios es todopoderoso y eso no es algo que lo corrompa a Dios. El poder no es algo que mueva el corazón de Dios como lo hace en el caso del hombre. Una de las muchas ambiciones que suele tener muchas veces el hombre es como un hambre de poder. El hombre muchas veces quiere llegar a gobernar, quiere llegar a mandar, quiere tener autoridad, quiere ser obedecido, quiere tener esa capacidad de mover masas, etcétera. El poder es algo que mueve al hombre, que lo motiva a querer conseguir eso, el poder. Y cuando el hombre consigue cierto grado de poder es cuando realmente se muestra tal cual es. A veces decimos, por ejemplo, que el dinero o el poder te cambian, pero realmente no es que te cambien, sino que simplemente te dan así como que esa plataforma en la que tenías que estar parado para mostrar realmente quién o cómo eres, ¿no? Y bueno, lo que vemos lo que nos deja ver la historia es que pues cuando alguien consigue cierto grado de poder, pues vemos que muestra, a veces en escalas pequeñas, a veces en escalas grandes como un Hitler, pues muestra que realmente tiene un corazón pues malo. No es que haya cambiado, sino que siempre fue malo y simplemente ahora puede mostrar su maldad en formas descomunales. Pero el poder no es algo que mueva, por así decirlo, el corazón de Dios, porque Dios, decíamos que el poder de Dios es lo que da acción al corazón de Dios. El poder de Dios le da vida a la voluntad de Dios. No, no es como nosotros que a veces tenemos la voluntad o las ganas de hacer algo, pero nos vemos limitados por tiempo, por recursos, por capacidades, habilidades nuestras, etcétera. El poder de Dios decíamos que da vida a su voluntad. Y decíamos que cuando Dios actúa y muestra su poder, lo hace de acuerdo a su perfecta sabiduría. Dios actúa de acuerdo a su perfecta naturaleza. No es como el ser humano que cuando tiene un poco de poder empieza a usarlo a su conveniencia. Dios no es un ser corrupto que se mueva inspirado por el mal.
Al contrario, decíamos que Dios utiliza su poder de acuerdo a su perfecta sabiduría, de acuerdo a su santidad y, como lo vamos a ver hoy, Dios utiliza también su poder de acuerdo a su bondad. Entonces, la bondad de Dios, quizás no como una definición teológica, pero de una forma práctica podemos decir que hace referencia a la perfección de su naturaleza. La bondad de Dios hace referencia a la perfección de su naturaleza. ¿Qué significa eso? Un pequeño ejemplo que tenemos es en el huerto del Edén. Cuando Dios creó todas las cosas, todo era bueno en gran manera. ¿Por qué? Todo era bueno en gran manera hasta que entró el pecado. Antes de la caída, todo era bueno, todo era perfecto. De hecho, la verdad es que todo era perfecto porque todo era bueno. No es el caso y quizás sería un ejercicio mental un poco atrevido, pero si nos imagináramos que Dios crea todo bueno menos una cosa, entonces no es perfecta. Cuando Dios creó todo, lo creó todo bueno y por lo tanto, como estaba en esa calidad o cualidad de bueno, todo era perfecto. Entonces, de nuevo, todo era perfecto debido a que todo era bueno. En el caso de Dios, Él es perfecto. ¿Por qué? Porque Él es perfectamente bueno. En la creación podemos, entonces, eso es así como para explicar la partecita esta de que la bondad de Dios hace referencia a la perfección de su naturaleza. La bondad de Dios hace referencia a que Él es perfecto. No hay algo que podamos llamar como perfecto sin que sea bueno en sí, moralmente. En la creación podemos ver que, bueno, de una forma muy especial la bondad de Dios, porque todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Cuando estudiamos la creación de una forma práctica, podemos hallar que es muy evidente la bondad de Dios. Por ejemplo, cuando vemos en el hombre, bueno, en el ser humano, que es la creación, la corona de la creación, podemos ver que todo en nuestro cuerpo apunta hacia la bondad de Dios. Am, Nosotros, como seres humanos, a veces hacemos las cosas y a veces podemos pecar de hacerlas a la y se va, ay, como salgan. En el caso de Dios, no. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea con bondad. O sea, Dios creó al ser humano no de a la y se va, sino que Dios, por así decirlo, como inspirado con su bondad, es que crea al ser humano. Cuando vemos al hombre, por ejemplo, entonces vemos que en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, está reflejada la bondad de Dios. No, de momento no vamos a hablar de la parte moral nuestra, sino de la parte moral de Dios. O sea, Dios creó al hombre, por así decirlo, con amor, o sea, con bondad. Lo creó, por ejemplo, vamos a ver así ya. Si vemos nuestras manos, vemos lo adecuadas y lo bien capacitadas que están para todo trabajo. No somos como los perros que no tienen el pulgar. O sea, en cuanto al ser humano le dio todas las capacidades, le dio todas las características para ser capaz y desarrollar el trabajo necesario. Eso, por ejemplo, hablando de las manos, pero puede ser con cualquier parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestros ojos igual, la posición en la que están, la forma que tienen, o sea, es que nosotros vemos pues desde pequeños, ¿no? Y estamos acostumbrados a que vemos y no le damos la importancia o el valor como la salud, ¿no? Tenemos salud y ahí estamos y no nos damos cuenta hasta que nos enfermamos. Igual con la vista, o sea, estamos acostumbrados a que siempre vemos, pero si analizáramos, bueno, si vemos así como que esa estructura, por así decirlo, física o biológica, la verdad es que es algo complejo, o sea, es algo que no puede, pues el mismo Señor lo decía, ¿no? O sea, si, pues cuánto vale uno de tus ojos, o sea, que si tu ojo es para ti valioso, pues cuánto más tendría que ser valioso la vida eterna, ¿no? O sea, es una expresión que me está llegando ahorita de momento, pero el mismo Señor nos decía, ¿no? O sea, ¿quién preferiría perder uno de sus ojos? O sea, no, es que ¿por cuánto venderías tu ojo? No tiene precio, ¿por qué? Porque es que es necesario y útil. Y Dios lo da así de a gratis. O sea, en esa bondad de Dios, Dios da ambos ojos y una vista buena en general. Claro que hay excepciones a cualquier físico de cualquier persona, pero esas excepciones pues llegaron a causa del pecado y son eso, excepciones, pero en general Dios muestra su bondad dándole a la creación
al ser humano pues todas las herramientas necesarias, o sea, hablando de cosas tan importantes como las manos, los ojos, pero incluso en detalles como nuestras cejas que nos protegen del sol, las pestañas que igual nos ayudan a que no entre basura o polvo en nuestros ojos, etcétera. O sea, lo que podemos ver es cómo Dios estaba realmente inspirado en su bondad, por así decirlo, cuando creó al hombre. Lo mismo con nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema digestivo, todo lo que no podemos ver como nuestro sistema óseo, el sistema sanguíneo, etcétera. Al ver al ser humano y la forma en que Dios lo creó, podemos decir que estamos como bañados de la bondad de Dios. No hay una parte de nuestro cuerpo que no haya sido formado, por así decirlo, gracias a la bondad de Dios. O sea, Dios realmente dejó evidencia de que es bueno en todo nuestro ser. Dios, por así decirlo, tenemos una frase, no se midió al mostrarse bueno con nosotros, no se midió al dar lo necesario. Lo mismo que en el resto de la creación. El Salmo 45:15 dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida en su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Podríamos hablar sobre los ejemplos de este tema y jamás terminaríamos. Sabemos que Dios cuida de las aves de los cielos, viste las flores del campo, suple las necesidades de los animales del bosque, etcétera. Todas aquellas partes de la creación de las que nadie ni se preocupa ni se ocupa, pues Dios está allí y las sustenta. El Salmo 136:25 dice, Él da mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Bueno, la misericordia de Dios sería también otro tema, pero entra aquí mismo. Él da mantenimiento a toda carne, ¿por qué? Porque para siempre es su misericordia. El Salmo 33:5 dice que la misericordia de Jehová, que de la misericordia de Jehová, Jehová está llena la tierra. Incluso es posible que veamos la bondad de Dios en la variedad de placeres naturales que Dios provee para sus criaturas, para su creación. Por ejemplo, pudo haber determinado desde el inicio que nos alimentaríamos sin percibir sabores o por el hecho de que toda la comida tuviera el mismo sabor, pero en su bondad no. Dios nos dio el sentido del gusto, Dios dio diferentes sabores a cada fruta, a cada verdura, a cada Dios nos proveyó de olfato y le dio aroma a las flores, cuando llueve nos llega ese aroma. A algunos les gusta, a otros no les gusta, pero son cosas que podemos disfrutar de una forma legítima. O sea, en su creación es como si Dios nos estuviera dando, más bien no es como si fuera. Dios nos da en el día a día bondad y eso para, como dice la palabra, no para justos e injustos. Y Dios va así como regando su bondad sobre todo ser humano, en diferentes formas. Entonces Dios nos da olfato, nos da fuentes para satisfacer este otro sentido, como flores, el aroma está de la tierra mojada, a quienes les guste. Am, Siempre tenemos diferentes aromas, incluso en las frutas, ni siquiera las hemos mordido y ya nos llega el aroma de, qué bien, que se ve que está muy rico, pues, etcétera. Cuando contemplamos las flores, podemos simplemente verlas y ya nos gustan. Y si las tenemos cerca, las olfateamos. Cuando estamos delante de un paisaje en el que podamos deleitamos nuestra vista. Alguien decía, ¿no? Dios pudo haber decidido que amaneciera de una forma instantánea, como cuando encendemos el switch de un foco, y que anocheciera igual de forma instantánea, así en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios en su misericordia pues da así esos paisajes en los que nos podemos deleitar y que podemos contemplar. Am, Dios proveyó de variedad a toda su creación con climas fríos a quienes les guste, climas cálidos a quienes les guste, templados, etcétera. Creó las aves del cielo con la gloria que se les asignó en hermosura y en la forma en la que se expresan a través de los cantos y nos dedicamos a nosotros mismos, etcétera. Hay un sinfín de formas en las que encontraríamos la bondad de Dios regada, por así decirlo, por toda la creación. Am, Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, aquí vamos a pasar a otra parte de la bondad de Dios. Dios en su naturaleza es perfecto, no tiene nada incompleto ni defectuoso. Nada le puede ser a él añadido, nada se le puede quitar. Dios no puede decir, ya
ni más grande, ni más pequeño. Nada le puede ser mejorado, por así decirlo. Solo Él es originalmente bueno, solo Él es bueno en sí mismo. Cuando Dios creó al hombre, Dios hizo bueno al hombre. Ahora sí, hablando de la parte moral, Dios le dio ese toque de bondad a él, o puso, por así decirlo, ese toque de bondad en él. Fue algo que se le tuvo que añadir al hombre, porque el hombre lo creó, bueno, en sí mismo, pues fue creado del polvo. El polvo no es moralmente bueno, pero Dios le dio o añadió al hombre esa bondad. Mientras que en el caso de Dios, su bondad es parte de su misma naturaleza. Dios no tiene que conseguir bondad de ninguna parte. Dios es el dueño de toda bondad y Él es bueno siempre completamente. Mucho más ahora, después de la caída, la bondad del hombre sucede solo por la gracia común de Dios. Prácticamente es como si Dios estuviera obligando, por así decirlo, al hombre a ser bueno en alguna forma. El mismo Señor Jesús lo dijo de la siguiente forma. Si ustedes siendo malos, si ustedes siendo malos, o sea, Él estaba demostrando que realmente la bondad del hombre es algo que no existe. O sea, Dios pone bondad en el hombre, pero el hombre no tiene bondad en sí mismo. Decía el Señor, si ustedes siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Y eso por qué pasa? ¿Cómo es que un hombre malo puede dar cosas buenas a sus hijos? Pues igual, por la gracia común de Dios. El resto del texto es como la contraparte, la comparación de cómo realmente sí Dios es bueno en sí mismo. Decía el texto, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos les dará lo que le pidan. Am, entonces, en esas palabras el Señor muestra varias cosas. La primera, el hombre es malo. El hombre es malo y aún así dice, el texto saben dar cosas buenas. Esto como pasa, no es que Dios se esté contradiciendo, sino que ahí está demostrando pues la misma gracia común de Dios. La gracia que Dios pone en el hombre para poder actuar bien moralmente. Pero esa parte era la que quería recalcar, ¿no? Ustedes siendo malos. Ok. Cada vez que escuchamos casos reales, por ejemplo, de la maldad del hombre, que incluso llegamos a veces a espantarnos de cómo, de cosas que escuchamos en noticias, o cerca de nuestras casas. Lo que estamos viendo es un pequeño ejemplo de lo que pasaría si la gracia de Dios fuera en alguna forma retirada. Por la gracia de Dios es que el hombre mayormente, el inconverso, ocasionalmente hace buenas obras. Y eso ya queda así como que entre comillas, porque sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios y por lo tanto sin fe es imposible hacer buenas obras. Pero en última instancia solamente Dios puede hacer buenas obras, ya que como dice su palabra, ¿quién es bueno? Sino solo uno, Dios. Solamente Dios puede, Él es la fuente de la bondad y todo lo que tiene que ver con Él, incluyendo su pueblo, incluye esa parte de bondad. Dios a través de su espíritu infunde o inspira, por así decirlo, a su pueblo a hacer buenas cosas, pero todo lo bueno fluye de Él. Entonces, retomando, la bondad del hombre es como una gota que Dios pone en él, mientras que la bondad de Dios es todo un océano completo de la bondad que fluye directamente desde Él mismo. Dios es bueno eterna e inmutablemente. El Salmo 119, 68 dice, bueno eres tú y bienhechor. Dios es eternamente bueno. Entonces, aquí Dios fue bueno. Lo que está diciendo esa parte, Dios es eternamente bueno. Dios fue bueno desde mucho antes de crear todas las cosas. Aun cuando no había nadie a quien mostrar su bondad, Él ya era bueno por sí mismo y para sí mismo. A veces como, bueno, nosotros podemos llegar a hacer cosas aparentemente buenas, pero simplemente para aparentar, ¿no? Simplemente para que vean que hago cosas buenas. O porque ya me vieron haciendo algo malo, pero pues ahora quiero que me vean haciendo algo bueno para contrarrestar. Las motivaciones del hombre pueden ser muchas y ser muy diferentes siempre. Pero en el caso de Dios no. Dios incluso cuando no tenía necesidad de demostrar, bueno, nunca tiene necesidad de demostrar, pero cuando no tenía a quien expresarle su bondad, dándole ojos, dándole manos, dándole pies, dándole cejas, dándole pestañas, etcétera, cuando Dios no tenía necesidad de dar bondad a nadie, Él siempre fue bueno, eternamente bueno.
Él simplemente era bueno por sí mismo y para sí mismo. La bondad de Dios es como Dios mismo. Así que, así como Dios es eterno, su bondad también es eterna. Él no tuvo que aprender como nosotros los hombres a ser bueno, no tuvo que aprender a portarse bien, no tuvo que aprender a comportarse, a trabajar con su maldad o su orgullo. Desde toda su existencia, cuando haya empezado, Él ha sido bueno. Así como Dios es infinito, su bondad es infinita. Día a día podemos ver manifestada la bondad de Dios de múltiples formas. Por ejemplo, al no consumirnos, hablando personalmente, y es ahí donde les comento que ah, me surge así como que la idea de que yo no soy digno de hablar de ese tema, porque cuando veo la bondad de Dios, pues sé que es algo que no me merezco. Pero hablando personalmente, día a día Dios muestra una cantidad enorme de bondad. Y si es que pudiera ser medida, ¿no? El problema con nosotros es que nuestro propio pecado nos impide ver y admirarnos de su bondad. Si fuéramos más sensibles, podríamos reconocer que no somos dignos de seguir con vida y tener la oportunidad de acudir a Él en búsqueda de perdón. Esa es una de las formas más asombrosas en que Dios muestra su bondad a su creación. Cuando Simón Pedro le preguntó al Señor Jesús hasta cuántas veces debíamos perdonar a quienes nos ofenden, el Señor le responde hasta 70 veces 7, queriendo dar a entender que debemos perdonar al prójimo siempre, o sea, no debemos ni siquiera llevar la cuenta como si mereciéramos un trato especial y te voy a perdonar tantas veces porque yo merezco ser tratado bien, pero tú me ofendiste. No, no merecemos un trato especial o digno. La voluntad de Dios es que tratemos al prójimo como a nosotros mismos y es por eso que respetaremos a los demás, es por eso que somos respetados por los demás, pero hablando espiritual y moralmente la realidad es que no merecemos un trato especial de respeto. Dios a través de Pablo nos reconoce por naturaleza como muertos espirituales. En esta condición no merecemos ser tratados con bondad. En la condición de muertos espirituales solo somos dignos de toda la ira de Dios, pero es ahí donde Dios nos muestra su bondad en el día a día. En lugar de fulminarnos o exterminarnos como deberíamos serlo, Dios nos da la oportunidad de ir a Él y ha prometido no echar fuera a quien acude a Él. Esa es una muestra enorme de la bondad que Dios tiene y nos da. Recordemos que Dios no nos llama a seguirle porque Él necesite de nosotros o porque seamos muy especiales para Él o porque Él se sentía solo y quería nuestra compañía. Él es completo en sí mismo. Él no necesita de nada ni de nadie. Y solo por sus atributos pasivos como esta, la bondad, como su misericordia, es que nos llama al arrepentimiento y hace salir el sol sobre justos e injustos. Solo por sus atributos así pasivos es que no nos ha consumido. Entonces día a día muestra todo así un océano completo, repleto de bondad sobre toda su creación. Ese tema de la bondad de Dios debemos comprenderlo para no dejar de maravillarnos ante Él, ante el Señor y no dejar de alabarle. Pero también será importante que lo equilibremos con otros de sus atributos como su justicia y su santidad. Por ejemplo, a su debido tiempo veremos estos y más temas. Es verdad que aún hay dolor y sí hay sufrimiento en el mundo. Hay casos en los que pareciera que Dios no muestra su bondad. Pero es ahí donde a muchos les gusta cuestionar la bondad de Dios. Pero cada dolor y cada sufrimiento que podemos ver a nuestro alrededor es causa del pecado del hombre. Eh, Salomón dice que Dios creó al hombre bueno en gran manera, pero él buscó muchas perversiones. Si somos sinceros, si somos honestos, el sufrimiento que existe en el mundo es por culpa del hombre y nada más. Tal vez unos pagan las consecuencias de los que hicieron otros, sí, pero al final Dios creó al hombre bueno y el hombre buscó perversiones y el hombre ha causado múltiples consecuencias hacia sí mismo y hacia los que le rodean. Entonces, si hay sufrimiento, si hay dolor que vemos en el día a día, si nos enteramos de cosas malas, pero eso no es culpa de Dios. Um, en otras series hemos visto que Dios permitió el pecado, pero Dios no es el origen del pecado en el mundo.
De momento lo que se debe agregar es que la forma más majestuosa en que Dios nos muestra su bondad fue al mandar a su Hijo, como sabemos, nacido de mujer, semejante a los hombres, sujeto a la ley, poco menor a los ángeles, humillándose a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor dijo en cierta ocasión que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lo que nuestro Señor vino a hacer aquí en el mundo no fue poca cosa. Es cierto que mostró su bondad, por ejemplo, al curar enfermos, al hacer milagros, al ayudar de diferentes formas a múltiples personas, pero su mayor muestra de bondad y de amor la encontramos en el Calvario. Toda la Biblia viene tratando acerca de esa muestra de bondad de Dios y cómo no hay mayor bondad que esta. Aquí ya no me alcanzan las palabras para explicar cuán grande es esta bondad. Si hacemos el uso correcto de esta bondad, estaríamos alabándole por ella por toda la eternidad. Am, podemos comprobar que gracias a su bondad nada más es que seguimos en tiempo oportuno para acudir a buscar socorro. Gracias a sus bondades que no hemos sido terminados, no hemos sido fulminados, día a día podemos ir y acudir a pedir perdón, o sea, en el día a día está esa oportunidad que tantas veces se desperdicia, tantas veces se malgasta, se menosprecia. Pero bueno, otro día hablaremos pues sobre la justicia de Dios. Lo que sí se puede decir es que habrá un día en el que pues ya no habrá esa bondad, esa gracia común y se habrá mostrado cómo Dios fue bueno tanto tiempo y el hombre fue malo tanto tiempo. Entonces el creyente tiene la certeza de que si el Padre no escatimone a su propio Hijo, tendremos todas las cosas para seguir obedeciéndole. Ya formando parte de su pueblo, Dios pues ya nos mostró bondad con su Hijo, con la vida de su Hijo. Cualquier otra cosa que podamos pedirle, que esté de acuerdo a su voluntad, sabemos que Él nos la va a dar. Como les comentaba, es un tema que me asombra demasiado, que a veces se menosprecia porque se puede considerar como un tema para niños. Pero la verdad es que no importa cuánto tiempo llevemos ya pues en la fe, la bondad de Dios no tiene límites y mientras la bondad de Dios siga existiendo, tenemos el deber de maravillarnos así, tenemos el deber de buscar reconocerla, de buscar reconocer cómo Dios es bueno y cómo somos malos y alabarle por ello, porque no merecemos ninguna de su bondad, ninguna de su misericordia y Dios lo sigue mostrando en el día a día. Entonces aquí sí, como creyentes nos queda solamente agradecerle y si alguien reconoce pues no haber participado bien ya de esta bondad de la vida de su hijo, pues saber que tiene el oportuno socorro todavía, saber que todavía está en el tiempo oportuno para ir y pedir por perdón y buscar su salvación. De momento es todo, espero que de verdad le sea de bendición y sé que se puede añadir más, pero es que es un tema de que realmente nunca terminaríamos de hablar, como cualquier otro tema, como cualquier otro atributo de Dios. Espero que estén muy bien, que les sea de mucha bendición para todos, de verdad. Saludos.